Bienvenidos, yo soy Vanessa Acosta. En esta entrega que les llevamos hoy nos ocupa el tema de migraciones. Hoy nos acompañan la diputada Dinora Figuera, el diputado Williams Dávila y también la psicóloga social Yorelis Acosta para abordar todas las aristas que tiene este tema, sobre todo sus repercusiones e implicaciones en cuanto a derechos humanos se refiere. Diputados, bienvenidos. Quizás la primera precisión que habría que hacer, porque las cifras sin duda alguna han variado muchísimo en los últimos tiempos, es ¿cuántos venezolanos han emigrado hasta la actualidad? Quizás en el último corte se ofrecía una cifra de 3 millones, pero de acuerdo a las visitas que ustedes han hecho, por ejemplo, a la frontera, reuniones que han podido tener con representantes de otros países, ¿qué cifra se maneja de venezolanos que han abandonado nuestro territorio? Bueno, según Consultores 21, que hizo un trabajo de investigación, se ha ido del país alrededor del 17% de la población. Ellos manifiestan que hasta junio de este año aproximadamente 5.500.000 personas se han ido del país. Esto representa, por supuesto, un duro golpe a lo que es el tema de los derechos humanos, el cumplimiento que tiene Venezuela y que está obligado en relación a los tratados internacionales en materia de los derechos humanos y que, bueno, ya la Asamblea Nacional había manifestado y declarado la crisis humanitaria, el desplazamiento de nuestros venezolanos por la falta de alimentos, por problemas de atención médica, que, bueno, ha tenido como consecuencia y repercusión que Venezuela no solamente es que se está yendo las personas por una situación humanitaria, están trasladando enfermedades precisamente como el paludismo, el sarampión, el problema inclusive de enfermedades oportunistas en este tema de los desplazamientos, en consecuencia, o sea, una gran cantidad que en este mes ya estaremos precisamente con un aumento de más de 5.500.000 personas. Yorelis, ha sido usted muy activa siempre en la investigación de este tipo de temas, ha tenido la oportunidad incluso de viajar hasta la frontera y ver la situación en la cual están los venezolanos que, por ejemplo, llegan a Cúcuta. ¿Cuáles son los motivos, de acuerdo a lo que conversó en esas visitas, que los han llevado a salir del país? Bueno, fíjate, lo primero que resaltaría es que, como bien lo señalas, yo estuve en Táchira, pero hay otros puntos de salida del país que estamos dejando por fuera. Y Táchira además tiene varios puntos, además de las trochas por donde pueden estar pasando venezolanos que no tienen documentos. Tenemos varios pasos de frontera y estamos haciendo énfasis en esa fotografía que vemos en el puente Simón Bolívar, pero al menos por Táchira pueden haber 3 pasos, Ureña y el otro en el norte de Santander, Puerto Santander. Pero pensemos en Zulia, la gente que se está yendo por el estado Bolívar o por Trinidad, o como supimos este año, personas que pretenden llegar a Aruba, Curazao, o sea, todos nuestros destinos, todos alrededor. Por tanto, precisar esa cifra que decía la diputada Dinora es muy importante. Como psicólogo social, ¿qué me preocupa? ¿Cómo se siente ese venezolano que se está yendo sin tener una información cierta de qué le espera? Hemos tenido además varias olas de migración, los primeros que se fueron con más dinero, planificaron su partida, luego los que empezaron a irse en bus, y esta última ola, que hay que caracterizarla, de los venezolanos más pobres, los de los estratos pues, más sufridos, que pretenden llegar caminando a Perú o a Chile. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de un éxodo masivo como este que estamos viviendo en este momento? Bueno, no solo para Venezuela, sino también para esa sociedad a la que llegan a tratar de introducirse esos venezolanos que buscan dejar la crisis atrás. Exactamente, tú tienes que ver el país, ¿verdad? Las consecuencias de que se nos hayan ido profesionales universitarios, que tenemos las universidades con déficit importantes, profesiones que van a ser muy difíciles de recuperar, de formar, pero también los países receptores, tanto que se están reuniendo, están conectados, les están generando problemas de presupuesto nacional. Colombia no esperaba 1 millón de venezolanos ahí usando sus servicios, demandando cosas, y que viajan, como dice la diputada, con enfermedades o con exigencias que los países receptores no están en capacidad de dar.
Diputado Dávila, más de 40 organizaciones no gubernamentales han propuesto, ya hemos visto incluso que se han instalado algunos, pero que se instalen campamentos de refugiados, quizás en aquellos destinos a los que llegan mayor cantidad de venezolanos. ¿Qué se ha hecho desde la Asamblea Nacional quizás para apoyar esa iniciativa? Sí, mira, es un problema complejo, porque es un tema de derechos humanos. El desplazado forzoso no pierde su condición de ser humano, obviamente, de persona humana, y es titular de los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a la persona como tal. Esto es importante señalarlo porque en el transcurso de los últimos 4 meses, diría yo, ha ido variando el tema, incluso las posturas y las respuestas que ha dado la comunidad internacional. Yo diría que más o menos hasta el mes de febrero, la comunidad internacional estaba viendo el problema como algo que estaba sucediendo, pero no se estaban dando cuenta de la repercusión y de la dinámica que, por ejemplo, en el lado del puente San Antonio, donde pasan cerca de 70.000 personas diarias. En el puerto de Santander pasan menos y en Ureña pasan menos. Pero estamos hablando de 5 o 6.000 personas que se quedan. Nosotros hemos visto, porque fuimos al sitio, por ejemplo, en el caso de La Parada, en donde está el puente internacional San Antonio del Táchira, o sea, el puente internacional Simón Bolívar, allí existe un campamento de ACNUR, de la Cruz Roja Internacional, los Cascos Blancos Argentinos, un grupo humanitario de Noruega. Es como que si fuera un campo de cualquier país en conflicto en el Medio Oriente. Hay una casa que se llama la Casa de Paso de la Divina Providencia, o de la Santísima Trinidad, que la patrocina la diócesis de Cúcuta, el arzobispo Víctor Ochoa y el padre Caña. Ahí la última vez que hablé yo con ellos, que fue hace 15 días, ya estaban dando 8.000 comidas diarias. Ahora, es muy significativo esto, 8.000 comidas diarias, gente que viene de Margarita, de Ciudad Bolívar, que los he visto, de Mérida, de Táchira, de Trujillo, de Maracaibo, de Vargas, de Caracas, de Miranda, de Tinaquillo, de Los Teques, imagínate. ¿Cómo es eso de que se van allá? Bueno, es una casa de paso porque la gente que vaya va a buscar comida, va a comer. Mientras consigue alguna cosa que regresa y lo vende para poder subsistir, van sin ningún tipo de comida. Entonces les dan el desayuno o les dan el almuerzo, pero como una casa de paso es temporal. ¿Por qué tiene que tratarse este tema? Porque hay brotes de xenofobia. Y eso es muy grave porque América Latina nunca vivió ese problema. Por ejemplo, hay jóvenes que de repente están agarrando el bus de Cúcuta para irse a Bucaramanga. Las golpean, llegan los organismos de seguridad, incluso policía, les quitan la maleta, les tiran la ropa. Ese tipo de cosas está pasando, ¿no? Entonces, es un problema complejo. Menos mal que ha habido ahora en esta etapa, yo diría que en los últimos 15 días ha habido una reacción más fuerte de la comunidad internacional, pero ojo con lo que voy a decir. El desplazado no tiene la culpa del problema. La causa del problema está en este régimen, en este gobierno nefasto que tenemos ahorita, con una catástrofe que recientemente en el Parla Sur aprobamos por unanimidad que se traslade una misión para ver el problema fronterizo entre Colombia y Venezuela y Brasil y Venezuela. Ahí hablé yo con el director de la Organización Panamericana de la Salud y entonces él me decía que ya esto es catalogado como una catástrofe. ¿Por qué? Porque ya han pasado más de 2 millones de personas. Nomás el hecho de que hayan pasado 2 millones de personas ya es una catástrofe humanitaria que tiene que activar. Todas las oficinas de la Organización Panamericana de la Salud tienen que activarse desde el punto de vista de su urgencia para poder tratar este tema de que habla la colega aquí Dinora, porque hay tuberculosis, porque hay paludismo, hay dengue, una cantidad de cosas, y una persona que pase contaminada daña a las demás. Entonces, ese es un problema ya de salud pública. Tenemos una emergencia de salud pública, pero repito, la comunidad internacional no puede lavarse la mano y decir, bueno, vamos a tratar esto de una forma global, porque no podemos permitir que sigan pasando centenares de venezolanos, entonces vamos a pedir pasaporte, vamos a pedir esto, vamos a pedir lo otro, cuando la culpa de esta crisis y de esta catástrofe está aquí, en este régimen, que le importa un comino que la gente se vaya, con tal y mantener el poder.
En ese sentido, diputado Dávila y diputada Figuera, ¿quiénes integrarían esa misión? Justamente porque, bueno, son muchas las aristas que hay que abordar, desde el lado de la salud pública, por ejemplo, con esas enfermedades que además nos gustaría, diputada, si nos puede precisar cuáles son esas enfermedades que han exportado, que han llevado a los venezolanos a otros territorios y por las cuales se han declarado emergencias o por lo menos atención de esos países que acogen a esos venezolanos justamente porque llevan esas enfermedades. Sí, bueno, en principio yo soy miembro de la comisión del Comité de Derecho Internacional Humanitario de la Unión Interparlamentaria. Dentro de estos organismos, efectivamente, ha habido una aprobación para acudir a Venezuela y constatar todo lo que nosotros hemos estado denunciando. Esta situación evidentemente demuestra y devela que estamos bajo un régimen dictatorial, tomando en cuenta que no se le ha permitido a la Unión Interparlamentaria acudir por segundo año, que ha sido aprobado, y ahorita en este mes hay el tercer encuentro, y eso ha traído como consecuencia, por supuesto, el oscurantismo. O sea, el silencio de parte del gobierno ante un hecho, inclusive montando ollas de que son los venezolanos los que se quieren venir a Venezuela, una situación totalmente deplorable de parte del gobierno, sabiendo pues que Estados partes en cuanto a estas materias de derechos humanos han manifestado su solidaridad con el pueblo venezolano, desde la Unión Interparlamentaria, pasando por los parlamentos de los diferentes países latinoamericanos, en Europa, tomando en cuenta inclusive decisiones de sanciones contra Venezuela por no atender esta crisis humanitaria. Y bueno, dentro de la situación, evidentemente, un grave problema de salud pública. Han reaparecido, por ejemplo, en el sarampión en Colombia, ha aparecido también la situación de la malaria, que prácticamente es un intercambio en la frontera Venezuela-Brasil, siendo el estado Bolívar uno de los estados con más casos, inclusive de lo que es el paludismo, y bueno, la situación de enfermedades oportunistas. ¿Cuáles son esas enfermedades oportunistas? Las diarreas del viajero, que son las más características por la mala alimentación o alimentos contaminados, la situación de inanición que pasan estas personas y son muy vulnerables. Yo tengo que decir que la mujer y los niños son los más vulnerables en esta situación. Como presidenta de la subcomisión de la mujer, tengo que decir que estamos haciendo un trabajo precisamente que otro de los flagelos es la trata de blancas. Una situación grave donde jóvenes, y yo lo tuve la oportunidad, William, cuando fuimos a Cúcuta, efectivamente, mira, vi una niña de 10 años que estaba prácticamente siendo prostituida, y dentro de esos refugios también vimos que la demanda supera la oferta. La situación en que nos encontramos ese día que fuimos todos los diputados es que había un motín, porque no hay tal cantidad de alimentos o de agua o superar las necesidades que tienen las personas, y allí también es un caldo de cultivo para también se proliferen las enfermedades. Hay una cosa que quería señalar. La Asamblea Nacional, el decreto último que sacó la comisión delegada es importante, porque es un mensaje a los efectos de flexibilizar las condiciones migratorias. Concretamente, en el Parlasur, yo formo parte del Parlasur, ¿qué fue la propuesta que hicimos, que se acordó por unanimidad? Porque esto no es un problema ideológico, no es un problema de derecha ni de izquierda, esto es un problema humano, un problema social. Concretamente, primero, que se validen los pasaportes vencidos e incluso la cédula de identidad, porque ¿qué es lo que está pasando? Que el país de origen de salida en todo caso es Colombia. Colombia no te deja salir con la cédula de identidad porque no hay un tratado, no hay reciprocidad entre Venezuela y Colombia. Entonces ahí tienes un problema de movilidad fuera de Colombia. Colombia elaboró un permiso especial de permanencia que te permite 2 años estar allí para regularizar tu estadía. En segundo lugar, tiene que activarse la ruta humanitaria a través de la Organización Panamericana de la Salud y todos los mecanismos que existan. Pero la pregunta que se hace todo el mundo, diputado, y disculpe que lo interrumpa, es porque finalmente no se materializa ese canal humanitario. A Maduro no le conviene, ellos viven negando en todas partes, en todos los foros internacionales, que hay una catástrofe. Ni siquiera la palabra crisis se puede pronunciar, porque ellos consideran que eso es mentira. Pues si no han negado el hecho de que hay un desplazado forzoso,
Diosdado no se burló de los desplazados forzosos, no han sacado chiste, no sacaron ese falso positivo de un avión que contrataron para unos venezolanos que venían de regreso de Perú. ¿Quién se va a venir? Y en otra instancia, ¿cuántos se vinieron? 50, pero ¿cuántos están saliendo? No menos de 3 millones de personas. Quería además resaltar lo que es el aspecto psicológico del migrante, aquel que se está yendo forzadamente, que tiene que dejar sus afectos en el país, y Venezuela, nosotros no teníamos historia de migración, hemos recibido en otros momentos de otras latitudes, y les cuesta elaborar al venezolano que la familia se ha roto o que tienes que dejar a tus niños aquí bajo el cuidado de otros, o ancianos que estamos encontrando donde sus hijos se fueron. Entonces hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha depresión en estos venezolanos que se están viendo obligados a hacer largas caminatas, y en los datos que yo estoy recolectando, personas que han perdido la vida, que se nos han quedado en el camino caminando, o personas que el duelo y la tristeza es tal que también deciden quitarse la vida porque no pueden elaborar esa construcción de debo comenzar mi destino en otra parte, dejando a mis seres queridos y dejando a mi país en otro punto. Hay un punto, Vanessa, que quería para terminar, ahondar lo que dice la licenciada. Nosotros estamos aquí discutiendo un proyecto de ley que lo vamos a aprobar y será un instrumento legal en la democracia que rescataremos, que es una ley que se llama emigración voluntaria. Porque los que se fueron, de repente compran algunos enseres, hacen un posgrado, le falta un número tal de cotizaciones para el Seguro Social. Tenemos que darle un mensaje que eso no es que cuando regresen aquí se van a encontrar el muro de la emigración. Como ustedes se fueron, ya no tienen aquí sus derechos adquiridos. Eso es importante como mensaje porque de verdad sí nos preocupa la situación. Yo no soy de los que aliento la migración, pero obviamente la comprendo. Comprendo porque no están saliendo por voluntad propia, sino que están huyendo de esta catástrofe social, política y económica que vivimos. Y con esas palabras, bueno, ya nos despedimos. Agradecemos a la diputada Dinora Figuera, al diputado Williams Dávila y a Yorelis Acosta, psicólogo social, por habernos acompañado hoy en este espacio. Yo soy Vanessa Acosta y los espero en una próxima oportunidad.